Ahora sí, vale, el C. Auméntelo el C en el numeral 6. Así. Otros riesgos internos. Entonces, acabamos de explicar los riesgos de cumplimiento y ahora ya aclaramos esto, lo que hemos puesto, que ahí lo aclaramos. Otros riesgos del entorno interno. Ahora está claro, ¿ya? Además que hemos hablado, reiteramos, y para que se ubiquen bien, ¿no? Hemos hablado de los riesgos de diseño. En los riesgos de diseño, específicamente, lo de planificación, presupuesto, etc. Luego hemos hablado de riesgos de cumplimiento. Específicamente, hemos dicho autorización, integridad, exactitud, oportunidad, salvaguarda. Y ahora dice lo que hemos aumentado, otros riesgos internos. Entonces, vemos los otros riesgos internos, ahora ya está claro, que pueden ser, dice, económicos, tecnológicos, administrativos, humanos, habilidades, insumos. Como ejemplo, dice, ¿no? Leeremos todos los ejemplos para que puedan comprender y poder preguntar específicamente. Dice, estos pueden ser, dice, el rol de la dirección, o sea, aquí incluso yo lo puedo aumentar, liderazgo de la gerencia, eso. B, el grado de planificación y los cambios de prioridades por parte de la dirección general pueden originar riesgos que afectan a las unidades ejecutivas. C, el rol de la unidad de auditoría interna. D, la falta de idoneidad de la unidad interna para identificación de riesgos que pueden implicar la existencia de riesgos sin emisión de recomendaciones para su minimización. E, el rol de los funcionarios. F, la falta de una comprensión cabal de las funciones y de las responsabilidades implícitas y explícitas de los funcionarios de la entidad. Pueden originar riesgos que por actuaciones sin el nivel de diligencia correspondiente. Ahora, pueden preguntar cualquiera de los seis habían sido. De los tres primeros. A ver, de los tres primeros. Uno y después de los otros tres. Dime, Maribel. Licenciado, buenas tardes. Sobre el inciso B, el grado de planificación y los cambios de prioridades por parte de la Dirección General puede originar riesgos que afectan a las unidades ejecutores. Claro, o sea, estamos hablando acá específicamente del plan estratégico. Y hemos aprendido que del plan estratégico nace el POA. Y dos puntos. Si el gerente general introduce cambios, en el POA, van a afectar al plan estratégico, ¿no? Eso se refiere, ¿no? O sea, puede hacer variar todo el plan estratégico el gerente con modificaciones que quiera y además que puede, por su grado de autoridad, introducir en lo que nos ha costado hacer mucho trabajo el plan estratégico de la empresa. ¿Sí? Eso se refiere. Está bien, dice, gracias. Ya. Dicen, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Dime. Hola. Sí, te escucho. Sí, el B, dicen,
el rol de la auditoría interna, por favor. ¿Cuál, perdón, más fuerte? El rol de la unidad de auditoría interna. Ah, ya, está bien. Acá abajo está el rol de la auditoría interna, dice, ¿no? Entonces, en realidad, estos dos están relacionados, ¿ya? Casi son similares en cuanto a que la falta de idoneidad de la unidad interna para identificación de riesgos implica la existencia de riesgos, ¿ya? Hasta ahí es eso, ¿no? O sea, lo que hay que hablar es a qué se refiere la palabra idoneidad. A vos mismo te has preguntado, para vos, ¿qué significa la palabra idoneidad? Sería trabajar con honestidad, con, Más que con honestidad, con con, veracidad, con, veracidad. con corrección, con apego a las normas profesionales, a las normas técnicas, ¿ya? Y no tanto con lo que has dicho, con honestidad. O sea, la idoneidad no estaría mucho relacionado con la honestidad. La honestidad en realidad de por sí es sola, independiente, ¿no? Pero la idoneidad se refiere, así en una palabra, a las capacidades, a las competencias, la palabra, las competencias del auditor, ¿ya? O sea, no se está refiriendo si es honrado o no honrado, sino a las competencias. ¿Y qué son las competencias? Son los conocimientos, ¿sí? Las capacidades profesionales, la experiencia, esas son las competencias, ¿no? Entonces, si un auditor no tiene la suficiente capacidad, las suficientes competencias, no es idóneo. Y eso puede generar riesgos en cuanto a que como no ha estudiado, como en ustedes no es pecado, ¿no? Ustedes son jovencitos, recién están aprendiendo la materia y no es pecado que no entiendan, comprendan todo lo que significa el manejo de riesgos, pero es pecado para un profesional ya que tiene 3, 4, 5, 8, 10 años en la profesión y que no pueda entender y comprender el manejo de los riesgos institucionales. Entonces, aunque no crean, hay entidades públicas y privadas, auditores internos, que no manejan, no conocen bien el manejo de riesgos, ¿ya? Es falta de idoneidad, ¿ya? Y esa falta de conocimiento puede generar, pues, que el auditor informe cualquier cosa, ¿no? Porque si no conoces riesgos, y puede llevar a serios problemas a la empresa, porque el directorio y el gerente están confiando en el auditor. Entonces, eso está relacionado con el rol de la auditoría interna en la empresa, ¿no? Vinculada a la idoneidad, a las competencias del auditor. A eso se refiere, ¿ya? Puede ser una excelente persona, un excelente profesional en auditoría financiera contable, pero no ha estudiado, no maneja riesgos, ¿no? Y eso es falta de idoneidad, ¿ya? Y por tanto no va a elaborar informes adecuados, correctos y pertinentes, porque al final el auditor operativo evalúa dos cosas fundamentales en toda la empresa, lo que significa la eficacia de los controles internos y la evaluación de las áreas críticas donde puede existir riesgo, ¿no? Entonces hemos dicho hermanos inseparables son siameses, control interno y riesgos. Control interno se vincula con los riesgos y los riesgos con control interno, ¿sí? Inseparables, ¿ya? Para el trabajo ya profesional. Y de los otros tres, ¿alguna pregunta? O dos nomás son, ¿no? Ya, seguimos entonces al 6.4. Ya hemos terminado todo lo que son los riesgos internos. Y ahora nos tocaría ver lo que es acá lo aumentaremos, los riesgos externos. Los riesgos externos, ¿sí? Entonces, eso, y está bien. Los riesgos externos. Ya hemos terminado los internos. Ahora, los externos. ¿Sí?
son, dice, los factores. Y esto, como les digo, no es muy sencillo, pero tampoco es difícil, pero es una de las herramientas más importantes que van a utilizar cuando empiecen a trabajar de auditores ya. Esto, como les decía hace un rato, hay auditores con experiencia de 3, 5, 10 años, no tienen ni la menor idea, ¿ya? O sea, además jóvenes, ¿no? Pero obsoletos en sus conocimientos. Se han quedado en el debe y el haber, ¿sí? Entonces ustedes son nueva generación de auditores, además del debe haber, que se lo utiliza como herramienta, ya no como fin objetivo, tienen que saber todo lo que es el COS 1, COS 2, COS 3 y COS 4, ¿sí? Por lo menos el 1 y el 2, y ya está. Seguimos. Estaban viendo los factores de riesgo externo. Son los factores que la entidad no puede manejar y solo podrá monitorear. O sea, ¿qué quiere decir monitorearlos? Hacer un seguimiento, ¿no? Estos factores no pueden ser prevenidos, pero deben ser detectados inmediatamente de ocurridos para minimizar sus efectos, ¿sí? Entonces, dice, adicionalmente, hay que considerar que los factores identificados pueden no influir en un proceso determinado. No obstante, si el nivel de importancia lo amerita, deben recomendarse su tratamiento o el de los procesos correspondientes. Ejemplo, dice, ¿no? De riesgos externos, así de sencillito. Ejemplo de los riesgos externos, y en ese contexto dice, tenemos modificaciones en la legislación y la normatividad aplicable en las relaciones con la administración central, requerimiento de los usuarios, incumplimiento de compromisos asumidos, obtención de recursos, condiciones naturales, órganos tutores. Está bien. ¿Qué más? Acá también podríamos nosotros seguir aumentando. Así, riesgos tecnológicos. Riesgos tecnológicos, riesgos de la competencia, podemos hablar de riesgos ambientales, por decir, obviamente que hay otros más, ¿no? Pero ahora, de estos, ¿cuál quieren que se explique? Licenciado, buenas tardes. Víctor Gutiérrez, licenciado. El inciso E, licenciado, ¿en qué consistirían las condiciones naturales, Aquí está. licenciado? En realidad eso está relacionado con lo que significa los riesgos ambientales, pues ya. O sea, los riesgos ambientales y los riesgos naturales, o sea, bien sencillo, un ejemplito, ¿no? El hecho que ocurre en la ciudad de La Paz, bueno, en todo Bolivia, ¿no? En la época de lluvias. Y vienen lluvias torrenciales, se desbordan los ríos, se entran a todos los sembradíos, matan los animales. Esos son riesgos de condiciones naturales, ¿sí? Entonces, permanentemente expuestos todos, no solo los del campo, los de las ciudades también, ¿no? Y para eso hay pólizas de seguro para cubrir estos riesgos. Pero estos riesgos afectan a la empresa, ¿no? Por decir un ejemplo práctico, real, estaba hace años, no ahora, hace muchos años, la fábrica Textilón de medias en Purapura, y vino una lluvia, remojó el cerro y el cerro se recogió y se entró a toda la fábrica. Lo tapó toda la fábrica, destruyó toda la fábrica, ¿ya? Esas son condiciones naturales, ¿no? Y si está asegurado, obviamente todas las pérdidas de daño paga el seguro, ¿no? Los riesgos ambientales, podemos ver específicamente la contaminación del agua, del aire, del sonido, que afectan también a la empresa.
¿Y aquí más? Esto quería explicar ya. Dice el A. Modificaciones en la legislación y normatividad aplicable, ¿no? Entonces, yo les pediría un favor así. Ahí. Y borrarlo todo lo que dice en las relaciones con la administración central. Eso borrarlo, ¿no? O sea, simplemente que diga modificaciones en la legislación y la normatividad aplicable puede generar riesgo a la empresa. Ejemplo, una ley que incremente el IVA. Ya está. O algo más fácil. Una ley una norma legal, no siempre ley, que suba las tasas de interés bancario. Afecta a la empresa, ¿ya? O sea, el marco es grande, por eso lo he sacado eso de sus relaciones con la administración central, muy limitativo eso. Mejor está así en forma general. ¿Sí? Pregunta si de esta parte que estoy aclarando no están comprendiendo. O de Sí, Buenas alguno que- tardes, licenciado Sandra Mamani. Respecto al inciso H, ¿nos podría dar un ejemplo de riesgos de la competencia? Está bien, o sea, ayer comentamos algo, ¿no? Hemos dicho que nosotros estamos en el mercado de la fabricación de muebles de hogar y por decir, ¿no? Ya pondremos mejor, muebles de oficina. Cada escritorio lo fabricamos en 1.000 bolivianos, ya está. Y en la empresa hay otras empresas que se dedican a la misma actividad que nosotros. En el mercado hay otras empresas que se dedican a la misma actividad, fabrican muebles de oficina. Y ellos también venden sus escritorios a 1.000 bolivianos. De pronto, la competencia ha comprado nueva tecnología y ahora produce sus muebles y vende a 500 bolivianos, ya no a 1.000 bolivianos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo vamos a competir y querer vender a 1.000 cuando la competencia está vendiendo a 500? ¿Sí? Perdón, un segundo, por favor. Licenciado, Micaela Hariri, respecto al inciso F, órganos tutores, ¿se refiere a entidades de control como la ASFI y la EPS o a qué entidades se refiere? En realidad, estos órganos tutores se refieren a las entidades gubernamentales, ¿no? O sea, por decir, ya les dice un ejemplo, el Ministerio de Salud es el tutor del hospital de clínica. El Ministerio de Salud es el tutor del hospital de clínica. ¿Dónde genera el riesgo? En que el Ministerio de Salud quiere meterse a la administración, gestión del hospital de clínica. O sea, es el tutor el que guía, el que orienta, pero no es el coadministrador. Y de pronto quieren meterse a la administración, es un riesgo grande que la entidad tiene que enfrentar. Eso quiere decir. dicen, disculpe, Sí, dime. Fernando Claros le habla. La obtención de recursos se refiere a préstamos bancarios o quizá incrementos de capital. ¿De cuál estás hablando? La obtención de recursos, la D. Eso, gestión de recursos, claro, obviamente. No de capital, recursos financieros, ¿ya? Si no puedes conseguir un presupuesto adecuado del gobierno, por decir, si es entidad pública para tus operaciones, un riesgo total, pues, ¿no? ¿Cómo vas a
administrar y manejar la organización. Sí, eso sería. Ya, seguimos entonces. Identificación de los riesgos. La identificación de los riesgos, entonces, se refiere a que, dice, la identificación de los riesgos consiste en el proceso para determinar específicamente la información sobre los riesgos que afectan las operaciones y consecuentemente el logro de los objetivos de la organización. Por tanto, se pretende determinar si existe una suficiente cobertura de riesgos que sea adecuada para minimizar el impacto de los riesgos detectados con las actividades de control correspondientes, ¿no? O sea, es importante entonces, dice esto en lo que significa que identificar todos los riesgos que afectan, pues en resumen, a las operaciones de la organización. Y además dice que el 8, esto es bien importante, debemos determinar, dice, una relación entre los riesgos operativos y los riesgos administrativos, ¿sí? Entonces, antes de continuar, yo hago esta relación para que puedan comprender mejor, o tal vez acá podemos hacer, a ver, un ratito. Ya, ¿se ve la página Excel? Sí, dice. Sí, licenciado. Ya, entonces acá vamos a poner así. Ah, no, ese no. Entonces, vamos a borrar, vamos a salir y vamos a hacer, vamos a definir así, un cuadro donde vamos a poner y el otro así. Y acá vamos a poner los sistemas, sistemas de administración y control. Y control, como ustedes saben, los sistemas de administración y control, básicamente, son en el contexto de la administración pública, el sistema de organización, el sistema de programación, el sistema de presupuesto, sistema de presupuesto, sistema de contabilidad integrada, luego tenemos el sistema de bienes y servicios, luego tenemos el sistema de personal, básicamente, ¿ya? Y ponemos más el sistema de control. Esos son los sistemas que define
el sistema de administración. Y vinculados con ellos están los sistemas con el sistema de administración y control, está los sistemas operativos. Los sistemas operativos, vamos a poner un ejemplo, a ver, ejemplo, un hospital, perdón, un banco, mejor, más fácil. Sistema operativo, ejemplo, un banco, dice, ¿no? Entonces, por decir en un banco, ¿cuáles son sus sistemas operativos? Y han vencido bancaria, pues. Díganme, ¿cuáles son? Ya, pues, Captación de recursos de los clientes, Liz. Uno y otro sería los préstamos también, préstamos a los clientes. ya dice, en un banco dice el sistema, así estamos poniendo, de captación de recursos financieros, está bien. Y dice el sistema de crédito, dice, crédito, así. Entonces, estos son los otros sistemas, como ejemplo, ¿no?, de un banco, que se llaman los sistemas operativos, y que están vinculados con los sistemas administrativos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos es más importante? La captación, Liz. A ver, otro estudiante. De los sistemas, me estás entendiendo mal. ¿Cuál de estos es más importante? ¿Los sistemas operativos o los sistemas administrativos? Eso estoy preguntando, no cuál de los dos es más Perdón. Sí, ¿cuál de los dos es más importante? Perdón. Sí. ¿Cuál de los dos es más El importante? de control. El de control, bien. Control y Ya, Controles. ahora, otro estudiante que opine igual o distinto. A ver, alguien más pues, la señorita que pregunta, que participa. Hay dos señoritas que participan ya. Yo creo que licenciado sería ¿Cuál? El sistema de administración y control, dice. Ya, comparte con el otro, ¿ya? Entonces, precisamente he dedicado este tiempo, he perdido mi tiempo para explicarles de que eso lo que acaban de decir, explícitamente o implícitamente, les enseñan todos los profesores, ¿ya? Y es mentira, ¿ya? El más importante es este, y les explico. Que, y con otro ejemplo que no voy a poner acá, ¿no? Acá abajo lo puedo poner, una tienda de barrio. Una tienda de barrio, que la dueña es una señora, básicamente la tienda de barrio compra productos y vende estos productos. Obviamente ganando, ¿no? Vende estos productos.
¿ya? Compra productos, vende productos, ¿ya? Pero acá a lo donde quiero llegar, ¿sí? Es que no tiene nada de eso, ¿ya? No tiene contabilidad, no tiene presupuesto, pero funciona la tienda. Entonces la tienda puede funcionar sin los sistemas de administración, pero al revés. En una entidad hay los sistemas de administración, pero no hay la parte operativa. Entonces, ¿qué van a manejar esto? ¿Sí? Conclusión, los sistemas operativos son los más importantes que los sistemas administrativos. Y sin embargo, los 5 años que estudian la carrera, les hablamos solo de esto prácticamente, de los sistemas administrativos, los sistemas de administración y control, haciéndoles creer que es el más importante. Y no es así. El más importante es el operativo. ¿Sí? Eso quiero que entiendan, no solo para mí, para el examen, sino para su vida profesional. ¿Ya? En cualquier tipo de organización, los más importantes son sus sistemas operativos. Hay entidades que, ya de empresas les hablo, que tienen, por decir, no tienen presupuesto, ahí está. ¿Sí? Que no tienen departamento de personal, que no tienen un sistema de compras, pero funcionan excelentemente, ¿ya? Entonces, pero en cambio, si tienes todo esto, todos los sistemas de administración y control, pero no tienes un sistema operativo adecuado, ya hay un sistema más o menos, no sirve de nada que tengas todo, pues, ¿ya? Que tengas una contabilidad la mejor del mundo, ¿dónde vas a aplicar si no tienes sistemas operativos? Entonces, conclusión, cualquier organización, en cualquier organización lo más importante son los sistemas operativos. Eso quería aclararles, ampliarles, ¿sí? Entonces, seguimos y volvemos a nuestra página donde estamos hablando de lo que significa esto. La relación de los sistemas operativos y administrativos. Entonces, ya les he explicado, ahora ya la lectura va a ser mucho más fácil para ustedes, comprender mucho más fácil. Los sistemas operativos son propios de cada entidad y estarán integrados por todos los procesos que hayan sido diseñados para la prestación de servicios o la producción de bienes. Es eso, ¿no? O sea, dice los sistemas operativos, que les he dicho son los más importantes, ¿no? En cambio, los sistemas de administración, en el caso gubernamental, los 8 sistemas, dice, en cambio, los sistemas administrativos se relacionan con cada una de las normas básicas emitidas por órganos rectores respectivos, ¿ya? Pero ya sabemos cuál es el más importante. De lo anterior se deduce que los sistemas operativos son particulares de cada entidad y los sistemas administrativos son prácticamente homogéneos en todas las entidades del sector público, y lo pondremos nomás, y privado. Porque todos tienen contabilidad, todos tienen sistemas de compras, etc. Diferenciándose principalmente por la magnitud de la estructura organizacional y el volumen de las operaciones. Ahora dice, ¿quiénes son los responsables de la evaluación de riesgos? Es bien importante, ¿no? Bonito. Al final, ¿quién es el responsable de la evaluación de riesgos? Los responsables primarios de la evaluación de riesgos deben ser los mismos funcionarios que asumen la responsabilidad por la formulación de objetivos. Dice, primera parte. ¿Sí? O sea, ¿quiénes evalúan los riesgos? Los niveles que han hecho la planificación estratégica operativa para ver si se están cumpliendo los objetivos o si no se están cumpliendo, qué factores, qué riesgos están impidiendo que se haga y se logre los objetivos planificados.
Dichos funcionarios deben verificar que los POAs se estén ejecutando de acuerdo con lo programado, analizando los resultados de cada una de las operaciones, los bienes y servicios producidos, los recursos utilizados y el tiempo invertido. También deberán identificar y analizar los riesgos relacionados con los objetivos de sus unidades organizacionales. Preguntas. Preguntas. Entonces, no hay preguntas. Dice, los funcionarios relacionados directamente con las operaciones son los mayores y mejores conocedores de los detalles operativos. Por ello es que virtualmente se les considera como los dueños del proceso. La evaluación del riesgo se convierte entonces en una autoevaluación, puesto que serán ellos mismos los que identifican y analizan los riesgos que afectan sus actividades. Entonces acá decía algo que está relacionado con esto. Acá decía, ¿dónde está? Ah, no es este, es otro que estamos viendo. Ese estamos viendo. Y dice, los responsables primarios. ¿Ya? Eso. Los responsables primarios son los mismos funcionarios. Deben ser los mismos funcionarios. O sea, los que valoran, al revés, identifican y valoran los riesgos son inicialmente los mismos funcionarios. Y eso nos está diciendo en esta parte que los funcionarios relacionados directamente con las operaciones son los mayores y mejores conocedores de los detalles operativos, por ello es que virtualmente se les considera como dueños del proceso. Dime, Víctor. Víctor, habla. Licenciado, lo que quería preguntar es, en el párrafo, en lo que está pintado con celestito, dice, y uno de esos, se convierte virtualmente y con lo que dice, entre comillas, dueños del proceso, ¿qué es lo que nos quiere decir con eso, licenciados? ¿Qué Supongamos casi? que cuando se convierte en un programa, los riesgos, ¿a un cuánto porcentaje se puede, digamos, valorar, licenciado? Ya, o sea, básicamente por decir, vos eres contador, es fácil, como manejan bien contabilidad de ustedes, vos eres el contador y tienes que inicialmente elaborar los comprobantes de ingreso, egreso, ajuste, ¿ya? Esos son procesos y vos eres dueño de ese proceso. Te ubicas, ¿verdad? Eres dueño del proceso, ¿ya? O el gerente de ventas que tiene que vender producto en supermercados, en tiendas de barrio, en mercados de barrio, es dueño del proceso de las ventas. A eso se llama los dueños del proceso. Y además que estos dueños del proceso, ejemplo, volveremos al contador, es el que identifica las debilidades de su sistema contable, identifica los riesgos de su sistema contable, ¿no? Es el dueño del proceso, eso se refiere. Evaluación de riesgos. ¿Cómo evaluamos los riesgos? La forma de evaluar los riesgos inicialmente sería, dice, autoevaluaciones, esto es los dueños del proceso que hacen, ¿no? Análisis del diseño, ya otras personas, no es elevamiento, corríjanlo, relevamiento es ese, ¿ya? Relevamientos y la supervisión. A partir de esos procesos se evalúa los riesgos de la organización. ¿Y qué instrumentos utilizamos? Básicamente, en ese proceso de evaluación utilizamos en lo que significa encuestas, workshops, mapping, observation, sesionarios, outgoing, coaching, auditoría, básicamente. Encuestas se entiende. Workshop,
Cuando estén trabajando ya van a encontrar en muchos textos que tienen que leer obligatoriamente para su trabajo. ¿Qué quiere decir workshop? Grupo de trabajo. Ahí pueden aumentarle, ¿no? Es grupo de trabajo. Y les explico más detalladamente, ¿no? Un grupo de trabajo, ¿no? Entonces, el gerente forma un grupo con conocedores de ventas, de varios funcionarios de diversas áreas de la empresa, forma un workshop. Ese grupo de trabajo es el que va a ir a revisar, ejemplo, cómo van las actividades de venta y identificar los riesgos que están amenazando a las actividades de venta. Los mapping son lo que conocemos con el nombre de mapas de riesgos, que en una de las lecciones vamos a ver detalladamente los mapas de riesgos. Esos son los mapping. Métodos para identificar riesgos, ¿no? Observaciones, ¿no? Directas, eso no pasa. Sesionarios, dice, o sea, este más o menos se refiere a compartir experiencia. Outgoing quiere decir básicamente dónde vamos y cómo vamos. Una forma de evaluar los riesgos. Coaching. El coaching está de moda, ¿no? Es una técnica de administración. Nace de la palabra deportiva, el coach. ¿Quién es el coach? El que dirige el grupo, ¿no? Es el entrenador del grupo, ¿no? El coaching, entonces, son los directores y entrenadores, ¿no? Entrenadores o capacitadores de los evaluadores de riesgo. Eso, ¿no? Son los coaching. Y auditoría nosotros, pues también, que somos los que evaluamos riesgos. Es eso. Y luego dice, y a poquito nos falta, sistema de alertas tempranas. La siguiente lección que viene es, precisamente se llama la lección de alertas tempranos. Alertas tempranos, dice, ¿no? Así se llama la siguiente lección que vamos a estudiar, y se dice que las alertas tempranos es la identificación de riesgos. En la identificación de riesgos, el sistema de alertas tempranas comprende el conjunto de indicadores cuyos medidores son verificables por un monitoreo oportuno que presentan los valores obtenidos y permite advertir la existencia de distintos niveles de riesgos en los factores críticos de éxito, ¿ya? Entonces, hay dos lecciones que van a venir. Una lección que viene a continuación para la siguiente clase es las alertas tempranas, y después de eso viene otra lección que son los factores críticos de éxito. ¿Sí? Pero ahora estamos en la idea de las alertas tempranas, ¿no? Que les puedo dictar un resumen para su cuaderno, diciendo que los alertas tempranas, los alertas tempranos, dice, sí, dice, los alertas tempranos son a ver, las variables, las operaciones, las actividades, las tareas que oportunamente identifican los riesgos que amenazan a una determinada área de la empresa. ¿Sí? Ejemplo, podemos poner el ejemplo más fácil que conocen ustedes, ¿ya? Y a ver, buscaremos otro, ¿no? El comprobante contable tiene que igualar el debe y haber.
Si no iguala, algo está mal. Entonces, una alerta temprana. Antes que firmes, antes que lo mandes al gerente, ya te ha avisado en forma temprana que hay un error en tu comprobante. Es un ejemplo bien facilito. Y eso pasa en otro tipo de operaciones, por decir, una operación de venta, por decir, ¿no? En una operación de venta puede haber de que se ha entregado la mercadería al cliente 100 unidades y el encargado de almacenes que maneja el BINCAR recibe la papeleta de entrega y la papeleta de autorización. Y en la autorización dice solo 80 unidades. ¿Cómo él va a descargar 100? Se ha equivocado el almacenero que entrega la mercadería. Pero como hay el papel donde ordenan 80 nada más, es una alerta temprano. Te está avisando a tiempo para poder hacer el ajuste, pedir la devolución al cliente de que se le ha dado por demás, ¿no? Son alertas que te avisan. No estamos esperando hasta fin de año para darnos cuenta de que habíamos dado de más la mercadería. En su momento te avisa la información que te permita ajustar, ¿sí? Y estas alertas tempranas sí, nos llevan a identificar factores críticos de éxito. ¿Y qué son los factores críticos de éxito? Que lo vamos a ver detalladamente. Son precisamente, si quieren anotan, ¿no? Los factores críticos de éxito son todas aquellas variables, acciones, operaciones, actividades que obstaculizan el logro de objetivos de la organización. Y por último dice, para identificar las alertas tempranos o los alertas tempranas, no sé cuál será correcto decir, las alertas tempranas o los alertas tempranos. Creo que es las alertas tempranos. Las alertas tempranos dice que comprende el monitoreo. Entonces, monitoreo hemos dicho que es seguimiento. Además, en tiempo real. En tiempo real. Es el seguimiento de evaluación de los hechos. Estos hechos se reflejan en los parámetros que constituyen los medidores diseñados para evidenciar la situación de un indicador en un momento determinado. Entonces podemos poner ejemplo estándar de rentabilidad esperada del 10%. Eso nos permite hacer el seguimiento y comparar con la rentabilidad real. ¿No? Eso nos permite manejar como alerta temprana, ¿sí? Ya, seguimos. Su propósito dice, o sea, dos cosas, ¿no? Monitoreo y el propósito. El propósito es, dice, identificar las causas de las desviaciones, ¿no? Monitorear los indicadores, monitoreo indicadores, límites tolerables, evitar emergencias, acciones oportunas, determinar indicadores, determinar información y su evolución y detectar cambios. El propósito de las alertas tempranas fundamentalmente es el primero, ¿ya? Identificar las causas de las desviaciones. También su propósito, monitorear los indicadores, esto que hemos puesto. Era 10% y solo se ha logrado el 8%. Con la rentabilidad real, eso me he olvidado poner, del 8%. Eso, ¿no? Monitorear los indicadores, límites tolerables. Acá mismo podemos poner
de que el límite tolerable es el 9%. Y ha bajado al 8%, ya es un factor de riesgo. Evitar emergencias, dice, evitar emergencias como el de que este 8% se baje, por decir, a un 4%. Tratar de no llegar a esa situación. Eso dice evitar emergencias, ¿sí? Eso. Después, acciones oportunas, o sea, cómo atacamos el riesgo identificado como lo denominamos un factor crítico de éxito relacionado con las alertas tempranas, ¿sí? O sea, nos está diciendo en forma temprana, oportuna, qué vamos a hacer, qué acciones vamos a tomar. Y la determinación de indicadores está relacionado con monitoreo de indicadores. Y a su vez, en lo que significa la identificación de esto, lo que estamos viendo de las alertas tempranas, hay que ver la información y su evolución. Y por último, detectar cambios. ¿Cuáles son los componentes de las alertas tempranas? Los componentes son, dice, los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Ya sabemos pues bien los indicadores, ya conocemos bien los indicadores, que son las variables que representan aspectos de los factores críticos de éxito que deben ser medidos. Y los medidores precisamente se refieren a herramientas constituidas para parámetros que se utilizan para representar situaciones de los indicadores en su momento determinado. Hemos dicho un medidor, hemos dicho, o acá abajo pondremos, ¿no? Ejemplo, ya hemos hecho el ejemplo, el estándar de rentabilidad. Y ya está. Diagnóstico referente al conjunto de signos, dice, e índices que advierten una situación actual indicada. Entonces, así pondremos, ¿no? O sea, que nos avisan oportunamente y que son lo que ya hemos dicho, son los estándares, lo que dice ahí, ¿no? Índices son los indicadores, son los ratios, son las razones, que se constituyen, en resumen, en alertas tempranas. ¿Sí? Este es 7, no es 8, ¿ya? Pero les vamos a poner así. Aquí vamos a poner A, B, C, D. Ahora sí está bien. Le hemos engañado a la computadora. Y para finalizar, los pronósticos, ¿no? Los pronósticos que básicamente se refieren a juicios sobre el futuro sobre la base de indicios presentes o pasados, ¿ya? Entonces, es importante que sepan diferenciar los pronósticos con los presupuestos. Entonces, los presupuestos, si quieren anotan, ¿no? Se determinan sobre información y datos reales. Punto aparte. Pronósticos. En cambio, los pronósticos se determinan sobre supuestos
sobre indicios, sobre percepciones subjetivas, ¿sí? Pero que también se pueden constituir en un elemento para identificar los alertas tempranas, ¿sí? Es bonito esto, lo van a usar en su vida profesional y nos vienen ya 2 lecciones que lo vamos a ver, son cortitas las 2 lecciones, una lección alertas tempranas y otra lección factores críticos de éxito, la siguiente clase. Ahora, si tienen alguna pregunta, díganme. Ya, entonces nos vamos a ver. Licenciado, buen día. Buen día, dime. Buenas tardes, perdón. ¿Será que para hacer las modificaciones por lo que hemos borrado y hemos añadido, nos puede mandar el archivito de día, por favor, para revisar con calma? A ver, no te he entendido. A ver, con más calma y más fuerte, por favor. Por las cositas que hemos borrado, sobre todo, y lo que hemos añadido, ¿será que nos puede mandar el archivito editado de hoy día, por favor? Ah, esto que he pintado, ¿quieren que les mande? Sí, Lick, por favor. Ya, no, les mando Licenciado. enseguida, pues ya, no se preocupen. Gracias, licenciado. Le voy a mandar a Andrés y él les va a mandar, ¿ya? Ya, está bien, no se preocupen. Una consultita. Dime. Sí. ¿Estos monitoreos de indicadores LEAK pueden ser modificables? A ver, no, a ver. Los indicadores pueden ser modificables. El monitoreo es una acción, ¿ya? Que es el seguimiento. Entonces, ¿qué vas a modificar en el seguimiento? Pero sí, los estándares, los índices, indicadores son modificables. Eso sí, correcto, sí. Toda la razón. Pero el monitoreo, la supervisión, fundamentalmente el monitoreo que es en tiempo real, que revisas por decir que el comprobante contable cuadre el debe y el haber. No, ¿qué vas a modificar en el monitoreo? Nada, ¿verdad? Estás haciendo un seguimiento nomás, nada más. Una evaluación de que la operación esté dentro de los marcos normativos que se ha definido en forma previa. Pero sí, rescatando de tu pregunta, por ejemplo, lo que hemos puesto acá, el 10%, puede ser que para el año el directorio y el gerente han dicho 12% de rentabilidad esperada, ¿ya? Y han dicho, por decir, en la práctica ha sido un 7% que se ha obtenido y lo tolerable, que hemos dicho que es el apetito del riesgo, es del 10%, por decir. Ya está bien, así. Ya está bien. Ya, en resumen, el monitoreo es un conjunto de actividades, ¿no? Que permiten efectuar el control en tiempo real, básicamente, de las operaciones que se están realizando, ¿no? Es parte de los componentes del COSO 1, fundamentalmente del COSO 3. Entonces, los componentes, por decirte, el primero es el ambiente control. Entonces, el ambiente control como ambiente no va a variar en su concepto, pero en sus componentes internos están específicamente los relacionados con el comportamiento ético y moral fundamentalmente del gerente y que tiene que irradiar eso a todo el personal de la organización. Todos tienen que aprender a ser éticos morales. El gerente no roba plata a impuestos internos y el contador y los otros funcionarios tampoco roban plata a la empresa, ¿ya? Entonces, esa sería la figura, ¿ya? Y concluyendo, la forma que lo hagas la supervisión puede variar, sí, está bien, ¿ya? O sea, puedes hacer, por decir, en arqueos de caja, puedes hacer el arqueo de caja diario, semanal, quincenal. Eso puede, pero el arqueo como arqueo no va a variar, sigue siendo arqueo, ¿verdad? Ya, seguimos. Pero si hay más preguntas, me hacen pues la siguiente clase. Entonces díganme, adiós, hasta pronto, hasta luego, chao, nos vemos, gracias. Algo díganme. Hasta la siguiente semana.